Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean a este video. Gracias por estar con nosotros siempre viendo nuestros videos, apoyando este ministerio, este canal. Gracias, queremos darle las gracias de antemano por esa bendición y desearles lo mejor en este 2024 que se avecina ya. A partir del día de mañana, que Dios me los bendiga y que me los guarde y que les dé muchas bendiciones. Y como no estoy yo solo en este ministerio, en este proyecto, está Dios, pero también está mi esposa Brandy, que como les he dicho en algunos videos, nosotros residimos aquí en Arnold, Missouri. Yo soy del estado de Veracruz, en México, pero estoy casado con ella. Brandy es de aquí de Estados Unidos, de Arnold, Missouri, así es de que ella también les va a decir a ustedes algunas palabras de agradecimiento. Thank you so much for watching our videos as we spread the gospel of Jesus Christ. We hope that God blesses you richly in the year 2024. Thank you. Esas son las palabras de mi esposa y las mías también. Que Dios me los bendiga mucho, grande y ricamente en este año que comienza. Bendecido sea el nombre del Señor. Pues bien, queridos amigos, vamos a pasar a lo importante del día de hoy. Ya oyeron a mi esposa. Les desea lo mejor. Les desea muchas bendiciones, miles de bendiciones, millones de bendiciones, y le agradece a todos ustedes junto conmigo, como pareja, como matrimonio. Les agradecemos por su apoyo y que Dios los bendiga donde quiera que se encuentren, de cualquier parte del mundo que sigan este canal. Muchas bendiciones y estamos orando a Dios por cada uno de ustedes que aún sin conocernos, oramos a Dios por todos nuestros seguidores y aquellos que se van a suscribir a nuestro canal, y a todos los que están sirviéndole a Dios en todas las partes del mundo. Pues bien, en este año nuevo que inicia, queremos agradecerle a Dios primero por permitirnos llegar a un año más, y después, pues, como usted sabe, seguir pidiéndole a Dios que nos siga dando fuerza y fortaleza para continuar en este mundo hacia adelante, ya que estamos siguiendo las señales que están profetizadas antes del fin, y precisamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Las señales del fin. Muy famoso el capítulo 24 de Mateo, porque el Señor Jesucristo profetiza las señales, y no tan solamente del fin, sino también profetiza a lo más cercano la destrucción del templo, profetiza de los falsos cristos, los falsos maestros, profetiza las persecuciones y la división judía que iba a haber en ese tiempo. Profetiza muchas cosas en este capítulo de Mateo 24, de las cuales nosotros a veces como cristianos, lo digo por mí porque yo he oído muchas veces este mensaje, he leído muchas veces esta parte de la Biblia, y no nos damos cuenta de algunas cosas y no las comprendemos en el momento, pero al pasar del tiempo las volvemos a leer, las seguimos comprendiendo y vamos sacándole más y más, y es como el que desentierra un tesoro. Te encuentras unas monedas encima y escarbas más, encuentras más monedas y escarbas más hasta que llegas a donde está todo el tesoro. Asimismo, con este pasaje de la Biblia de Mateo 24, el Señor Jesucristo, antes de llegar a este momento, el Señor Jesucristo ya había tenido una enseñanza en el templo, ya les había hablado a la gente que estaba reunida en el templo. Inclusive cada vez que el Señor Jesucristo se encontraba frente de los fariseos, los saduceos y todos los religiosos de la época de cuando él anduvo sobre la tierra, siempre les decía sus verdades, no se las mandaba a decir con nadie, él se las decía de frente, y por eso más odio le tenían, y él ahora sí que no por provocarlo, sino por decirles las verdades que realmente estaba pasando. Él me estaba mirando que estaba sucediendo, que les decía: miran, vengan a la casa de Dios, vengan al templo, adoren a Dios, sigan la ley conforme Moisés se las dio, sigan
siendo fieles de esa manera, pero no hagan conforme a estos hombres. Les dice, si usted lee el capítulo 23, los primeros versículos, parece que es el 3 o 4, que le dice, hagan lo que la ley de Moisés dice, todo al pie de la letra, pero no hagan conforme estos maestros se dicen ser los fariseos, los religiosos, porque fariseos era la religión que ellos llevaban. Por eso se llamaban fariseos. Inclusive Pablo fue parte de esos fariseos que se dedicaban a matar cristianos. Lo que hizo la Iglesia Católica en lo que le llaman la Inquisición, Pablo fue parte de esa Inquisición de ese tiempo, de esa persecución. Después de que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado y muerto y ascendido al cielo, empezó la persecución. Y la Biblia relata que Pablo fue parte de esa digamos, esa religión que se le llamaban los fariseos. Él fue un fariseo estudioso, religioso. Y entonces él les decía a la gente, hagan y cumplan la ley de Moisés, vayan y sean cristianos conforme a la ley, pero no sigan y no hagan lo que ellos dicen, porque dicen, y aún ellos pueden llevar las cargas. Dice, ponen cargas que a la gente le ponen cargas que ni ellos pueden cumplir. Es refiriéndose a las leyes y mandatos que estaban en ese tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Este versículo de Mateo 24 es un capítulo profético. Desde el año, como le decía, después de Cristo, del año 66 después de Cristo, empezaron ya el exilio, digamos así, o le forzaron más que nada al exilio. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió todo esto? Porque a los suyos vino, dijo el Señor Jesucristo, a los suyos vino y ellos no le recibieron. Al contrario, no lo tomaron y lo mataron, lo crucificaron, le hicieron lo que quisieron. Los suyos, su propia gente, lo estamos hablando de los judíos, de los israelitas, del pueblo escogido de Dios, que se decían muy... Por eso es que les empecé diciendo del capítulo 23, porque él había tratado ya con ellos, se decían ser maestros de la ley, se decían ser inclusive había un atuendo que valga el momento y la redundancia como el que yo tengo ahorita, ese tipo de cosas que no son tan importantes, sino que son parte de digamos que de lo estético, pero no es necesario, ¿no? Puede predicar una persona inclusive con guarachitos y con una ropa humilde, y puedes llegar más a los corazones que una persona que se vista de la manera que yo estoy vestido. Esto es porque venimos de la iglesia. Y pues antes de quitarme la ropa que traigo ahorita puesta, pues digo, voy a grabar este video porque quedé muy... digamos que esto no fue lo que estudiamos el día de hoy, pero fue parte de lo que yo vengo estudiando de la semana pasada. Y digo, voy a grabar de una vez este video para compartirlo con mis hermanos que me ven en las redes sociales. Y ya no me quité esa ropa. Pero realmente los fariseos de ese tiempo eran ostentosos, se vestían de una manera más ostentosa, le colgaban un montón de cosas a su vestimenta y le bordaban más cosas a su vestimenta para verse más, digamos, presumidos, ¿no? Delante de la gente, porque ni era para Dios, era para que la gente los mirara y como mismo Jesús le dijo, les gusta que le digan rabí, que quiere decir maestro. A esta gente les gusta que les digan maestros, que les gusta que los elogien y que los alcen y los ensalcen hasta el cielo. Pero eso no, porque dijo que los humildes son para los humildes es el reino de los cielos. Los humildes son los que van a heredar el reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. En ese tiempo, él cuando les dijo estas cosas en su frente, en su cara, en su presencia, se los dijo precisamente para que tuvieran cuidado de no caer en la religiosidad como lo es ahora en día. Vemos mucha gente que predicamos la palabra de Dios como es, pero hay mucha gente que son fanáticos religiosos
y que todo lo toman material, como lo tomaban los discípulos en aquel tiempo, todo a la manera material y nada de espiritual. Pero por eso Jesucristo, al después de irse él, o en el instante que él se iba a despedir, él les volvió a decir: tengan cuidado y guarden estas cosas que yo les he dicho. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando ya después de que él tuvo esta enseñanza en el templo, la Biblia dice que él salió del templo para irse hacia el Monte de los Olivos. Pero antes de irse al Monte de los Olivos, la Biblia dice que ellos iban caminando entre los muros de Jerusalén y el Monte de los Olivos, y los discípulos dice que se quedaban mirando las construcciones tan hermosas que habían levantado en ese tiempo. Vamos a leer el capítulo 24, el versículo 1, dijo: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo el Señor Jesucristo les dijo: ¿veis todo esto? Están mirando todo esto, lo que yo estoy viendo. Están contemplando estos muros, esta cúpula, estas paredes, todo lo que ellos han construido. Están mirando esto que está delante de nosotros. Dice: de cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre otra piedra que no sea derribada. O sea, les estaba diciendo, si lo miran, hoy lo ven, mañana no lo verán. Les estaba profetizando, no que iba precisamente la destrucción del templo, sino también les estaba profetizando que iban a ser tomados, que Israel iba a ser partida por pedazos, y que los romanos, que fueron los que conquistaron, fueron los que destruyeron el templo de Salomón, el templo de Dios, que Dios le había ordenado a Salomón. Fueron los romanos los que hicieron estas barbaridades, destruyeron todo y iniciaron quemando todo lo que había en el templo, y inclusive profanaron las santas, la arca, lo que tenía el arca, que era el maná que les había proveído en el desierto. Tenía las panes sin levadura, tenía cosas que Dios había dicho que que eso era sagrado, era santo. Inclusive lo profanaron los romanos, y que ahora mucha gente se deja llevar, o que miles de años se han venido dejando llevar por los romanos, y no se dan cuenta que ellos fueron los que profanaron, destruyeron el templo y le hicieron el mal al pueblo escogido de Dios, lo cual fue Israel. Pero todo esto sucedió por causa de su desobediencia, porque no reconocieron a nuestro Señor Jesucristo en ese momento. Se decían estudiosos, se decían maestros de la ley, y que leían las profecías, y que leían los libros, que leían los pergaminos, y que estaban constantemente en el templo desde que amanecía hasta que anochecía. Pero era en vano todo lo que hacían, porque las profecías que estaban en sus manos no las podían entender. No sabían lo que quería decir, no iban conforme a las profecías, paso a paso, día a día, mes con mes. Inclusive la Biblia dice que cuando ellos le preguntaban constantemente a Juan el Bautista que si él era el Mesías, que si era el Cristo, él les decía que no lo era, sino que era la voz que clamaba en el desierto, que estaba aparejando, enderezando, componiendo, estaba preparando el camino de nuestro Señor Jesucristo, quien iba a llegar a salvar toda esa gente. Él les estaba evangelizando, presentándoles al Mesías que venía detrás de él. Inclusive eso no lo podían ver, y ni aunque leyeran las profecías que se declaraban en el libro de los Salmos, que le declaraba Malaquías, que le declaraba Ezequiel, que todas esas profecías de que el Mesías iba a venir, pero que iba a mandar su mensajero delante de él preparando el camino. Ellos no pudieron entender eso. Por eso cuando los discípulos les preguntaron acerca de todo eso, él mismo, el Señor Jesucristo, les dijo: mira, si ya vino Elías y lo trataron de una manera inhumana, lo mataron y todo, y no se dieron cuenta, viene el Mesías y tampoco se dan cuenta, inclusive ni al sol de hora, sus mentes siguen cegadas todavía de los judíos que quedan, y siguen totalmente
tapados sus ojos espirituales y no logran ver que ya ese tiempo pasó. Ellos siguen esperando a Juan el Bautista, a Elías. Ellos siguen esperando a Elías y siguen esperando a Jesús, al Mesías, lo cual ya más de 2000 años que eso sucedió y todas estas profecías ya fueron cumplidas. Lo del templo, otra de las profecías después del Señor Jesucristo ascendió al cielo, se cumplió y eso todavía no lo pueden entender. No puedo yo comprender que yo, no siendo judío y no predico yo el judaísmo, yo predico la palabra de Dios, la doctrina de Jesucristo, que no entiendo cómo ellos siguen ciegos, siguen cegados y no entienden las profecías que ya se han cumplido. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor les dijo, estando él ahí ya cuando llegó al Monte de los Olivos, acerca de todo lo que iba a acontecer. Pero quiero quedarme aquí tantito en este versículo 2, porque en el año 70 de la era de Cristo, después de la ascensión del Señor Jesucristo, que a él ascendió aproximadamente, contamos nosotros desde el año 33, 34, y en el año 66 empieza a preparar la rebelión del pueblo de Israel, y fue en el año 70 cuando un gobernador de Roma llamado Tito fue el que subió al trono en ese tiempo y empezó a tomó la ciudad y la dividió, hizo la persecución a todos aquellos que se decían ser cristianos o que se decían ser religiosos de la ley de Moisés. Los persiguieron, unos mataron, inclusive a los discípulos. Fue la era cuando los discípulos todos fueron perseguidos y asesinados a manos de los romanos. La Biblia dice que todos los judíos de ese tiempo fueron esparcidos en el año 70 y muchos vinieron a parar a estos continentes de Alemania, del Reino Unido, inclusive aquí en Estados Unidos hay una gran cantidad de hebreos, de judíos de Israel. En muchos otros países y en todo el mundo se esparció los judíos que habitaban en esa ciudad. El templo fue destruido, ahí se cumplió la profecía en el año 70, se destruyó el templo totalmente y solamente quedó nada más como muestra el famoso muro de las Lamentaciones, que estaba pegado al templo de Salomón, al templo que destruyeron, y de ahí para acá ellos fueron perseguidos, toda la comunidad judía, al no quedar totalmente nadie en esa zona. A parecer, bueno, no fue totalmente terminada, porque sí que quedó un remanente como de aproximadamente 80,000 judíos, que fueron los que quedaron allá. Los que quedaron, ya de cuenta, quedaron bajo el mando, el régimen totalmente de Roma, los cuales se disputarían después con otras naciones, pero en ese tiempo se cumple la profecía ahí. Entonces vemos, amados hermanos, que el Señor Jesús les dio las precauciones, o les dio las pistas y les dio las recomendaciones principalmente a los discípulos. ¿Por qué? Porque dice que el versículo 3 de este capítulo 24, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida en el fin del siglo? Eso se lo preguntaron porque, como le digo, ya más antes el Señor Jesucristo había tenido esa enseñanza con los fariseos y los saduceos y los religiosos de ese tiempo en la sinagoga, hablándole a la gente. Ellos se quedaron pensando en eso: ¿cuándo será? ¿Qué señales habrá? ¿Cómo vamos a saber? ¿De quién nos vamos a cuidar? Y respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Es la primera recomendación. Bendito sea el nombre del Señor. Antes de empezar a decirles: mira, va a llover fuego del cielo, mira, se va a oscurecer, mira, va a haber guerras, mira, va a haber rumores de guerra, va a haber hambres, va a haber pestilencias, mortandades, enfermedades, etcétera, etcétera. Antes de decirle eso, lo primerito y esencial que les dijo: hey, miren, que nadie los vaya a engañar, ni nadie les vaya a predicar a un Jesucristo o a un Mesías que no sea yo, o a un evangelio que no sea el que yo les he traído.
Fíjense de que nadie les vaya a lavar el cerebro con otras creencias y otras doctrinas que no son el evangelio que yo les he venido a predicar. Bendito sea el nombre del Señor. Y dijo el verso 5, porque vendrán muchos, no nomás dice que se va a levantar un falso Cristo, dice se le vendrán muchos, miles dice vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos también, miles, engañarán, y oiréis guerra, rumores de guerra. Pero mirad, dice, miren que no los vayan a engañar, no se turben, no se espanten, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso yo he oído muchos pastores o evangelistas, predicadores que predican eso de lo famosa. Hay una doctrina que se fundó, parece ser que en el año 2000, y ha venido predicando lo de la prosperidad. Eso es, amados hermanos, no voy a decir que es mentira, pero tampoco es una doctrina bíblica, porque el Señor Jesucristo no es parte de lo material. Él no vino aquí a cumplir caprichos de nadie, ni Él cumple caprichos de nadie. Aunque así grites y aunque así saltes y brinques pidiendo en una oración que el Señor te derrame un paquete de billetes, esas son doctrinas totalmente falsas, fuera de la doctrina de Jesucristo. El Señor Jesucristo no vino a predicar dinero para cosas materiales. Él vino a predicar el evangelio para salvación, porque el evangelio no se compra, el evangelio no tiene precio. Muchos pastores, ministros y evangelistas y músicos y de todo lo que hay en el ministerio de la predicación, muchas veces le pone precio a la predicación de la palabra. Eso también van a tener su pago. Yo no soy juez para criticar o para juzgar a nadie, pero si estamos conforme a la Biblia, tenemos que denunciar lo que está mal delante de la presencia de Dios. Tenemos que alertarnos unos con otros, hermanos. No caigas en ese tipo de herejías, en ese tipo de doctrinas que solamente te predican material, que te dicen ven con tu cartera lista porque vas a sembrar. Ahorita le están llamando que la famosa siembra 1000 y Dios te va a dar 10,000. Eso es puro materialismo, puro predicación completamente carnales, completamente terrenales, que no te predican salvación por fe, que no te predican sanidad por fe, que no te predican restauración, redención de pecados por fe, sino te predican todo lo que es referente a lo material. Eso es completamente doctrinas de los hombres que han inventado para que los que no saben leer o los que no han leído o no leen, los flojos que no leen la palabra de Dios, aquellos que son perezosos para leer la palabra de Dios y que no les piden la dirección a Dios y que andan buscando también lo terrenal. Esas personas que van y son ingenuas y donan 1,000, 10,000, 100,000 pesos en una iglesia, son porque ellos quisieran recibir 10 veces de lo que están dando. Esa es la ambición, la avaricia, lo que te lleva a hacer todo eso. Y los que están enfrente le hablan bonito a los que están en las bancas y le dicen, si tú vienes aquí con un título de un carro nuevo, si no tienes dinero, trae tus joyas, trae tus anillos, trae tus cadenas, pulseras. Y le dicen, si no tienes dinero en efectivo, o si tienes dinero en efectivo, tráete 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 pesos, o te aceptamos cheques. Y todos esos que están predicando acerca de ese tipo de cosas materiales, los ineptos que van y donan eso, también van buscando las cosas materiales, porque van a dar una ayuda, van a dar un dinero, una propiedad, la van a dar con el fin de que Dios le dé 10 veces más, o triple, o 5 veces más, o etcétera, de lo que están dando. O sea que tanto el que está predicando como el que está oyéndoles y está cayendo en sus redes, esos dos tipos de personas están en lo mismo, buscando lo material, no están buscando lo espiritual. Bendito sea el nombre del Señor, porque el reino de los cielos no es material, el reino de los cielos es espiritual y no se compra con nada de lo material. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, amado hermano o amigo que estás escuchando, viendo este video y estás asistiendo a una iglesia que solo te predican dar y dar y dar,
y el pastor ya se compró su carro nuevo, ya se compró una casa y el pastor tiene cuenta en el banco y el pobre hermano trabajando y trabajando que no le alcanza para mantener a su familia. Déjame decirte que ese pastor está siendo usado por lo terrenal, por lo material y no está predicando lo espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Tienes que buscar una iglesia donde te prediquen a Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario por tus pecados y que vino a salvarte y que vino a redimirte, que vino a sanarte de toda enfermedad. A ese Jesucristo tenemos que seguir. Bendito sea el nombre del Señor. Jesucristo dijo que no iba a ser fácil ser cristiano. Él no te dijo que iba a ser un lecho de rosas, que iba a ser un camino limpio. El Señor Jesucristo nunca nos ha prometido a los cristianos, a los creyentes, un camino lleno totalmente libre de problemas, libre de situaciones difíciles o libres de enfermedades. Vamos a tener problemas para que nuestra fe sea probada y podamos sernos pasados como cuando el barro del alfarero es trabajado y es pasado por fuego. De esa manera nosotros también, nuestras vidas espirituales están siendo probadas día a día. Todos los días que salimos a la calle estamos siendo probados por una tentación o por una digamos un problema, o tenemos problemas en nuestra casa, tenemos situaciones difíciles de pagos de recibos, de pagos de deudas, tenemos una enfermedad, tenemos varias cosas que nos puedan atormentar en nuestro diario vivir, pero tenemos la solución en nuestras manos, doblar nuestras rodillas y pedirle al Señor Jesucristo que nos ayude, que nos levante, que nos libere. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. De esa manera, hermanos, Dios, el Señor Jesucristo nos ha proveído de su salvación, de su ayuda. Bendito sea el nombre del Señor. Discúlpame si le ofendo, pero yo tengo que predicar la palabra tal y como es. La palabra recta, aunque lastime, aunque haga llaga, aunque haga herida, aunque haga mella. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que decirla tal y como es. Más vale que haya 10, 20, 30 en una iglesia y no que haya 100, 200, pero que se les esté predicando pura mentira, superficialmente se les esté predicando la mentira o se les esté traficando la mentira en medio de la verdad. Bendito sea el nombre del Señor. En el versículo 8, el Señor sigue diciendo, y todo esto será principio de dolores. Entonces les van a entregar a tribunales, dice, y entonces les entregarán a tribulación y les matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y se aborrecerán unos a otros, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a resfriar. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Bendito sea el nombre del Señor. Déjame decirte, amado hermano y amigo que me escuchas, el Señor en esta parte de aquí de la Biblia, del versículo 4 al versículo que leímos ahorita, 13, se está refiriendo a la iglesia gentil, a la iglesia que sería, digamos así, alterna o al mundo gentil, a todo el mundo menos los judíos, todo lo que abarca gentil, lo que es todos los países, los continentes que existen. A todas las gentes se les predicaría el evangelio porque a los suyos vino y no le recibieron. Y nosotros los que le recibimos, entonces tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y si creemos en Jesucristo, y si creemos a este evangelio, y si creemos que Él es el Dios nuestro Señor, seremos salvos. Bendito sea el nombre del Señor. Esto nos lo está diciendo a nosotros como proféticamente, que estemos alerta y que estemos ahora sí al pendiente de todas estas cosas. Pero déjame decirte que también en este mismo capítulo el Señor se refirió a los israelitas en ese tiempo y a los que existen en ese tiempo de ahora. Del versículo 15 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Esto quiere decir, hermano y amigo, esto ya está profetizado para los judíos,
los naturalmente judíos de la ciudad de Israel, a los hebreos, a ellos se les está profetizando aquí esto y les está advirtiendo nuestro Señor Jesucristo a estos discípulos que Él escogió y que le preguntaron acerca de estas señales del fin. Al principio se refirió para los gentiles, lo que ya leímos y lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo, muchos falsos profetas, falsos cristos, nación contra nación, reino contra reino, hambres, pestilencias, enfermedades, etcétera, y eso ya estamos viviendo, eso es para nosotros los gentiles, pero para esa época después de lo que iba a pasar prácticamente en el año 70, se los está diciendo el Señor Jesucristo a ellos, a los israelitas, les está diciendo que cuando eso sucede, y ¿qué fue lo que sucedió? Eso sucedió, lo que dice el profeta Daniel, de que iban a destruir el templo y que iban ellos, los romanos, a tomar las cosas sagradas de Dios, iban a profanar el santo templo, iban a profanar las cosas sagradas del arca, y que fue lo que sucedió, y que a partir de ahí entonces a los judíos le empezó la persecución de ellos. Y ahí fue donde el Señor le estaba profetizando lo que iban a vivir en ese año 70 cuando sucedió lo de la destrucción del templo. Le dijeron, cuando eso vean, que profanan el templo y que destruyen el templo y que toman el templo y que queman el templo y que las piedras sobre piedras son destruidas, dice, los que están, dice, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, que fue lo que sucedió. Muchos discípulos que no lograron huir en ese tiempo fueron asesinados. Los otros que sí lograron huir se pusieron a salvo en las montañas, en los montes, donde no los hallaban. Y el que está en la azotea dice, no descienda nada para tomar algo de su casa. Antes, en ese tiempo, la costumbre era de que las personas que estaban ociosas, que estaban sin trabajo, les gustaba pasar el tiempo en la azotea de las casas, mirando a la gente que pasa, la que va y viene, haciendo como los que hacen ahora los muchachos en las esquinas, ahí que no tienen nada que hacer. Así en ese tiempo, se subían a las azoteas y nada más estaban ahí sin hacer nada, mirando a la gente pasar. Entonces le dijo, no, ni siquiera desciendan, brinquen de ahí de donde están y corran, huyan, escóndanse. Dijo, y el que esté en el campo, dijo, no vuelva para tomar su capa de su casa, allá de mismo en el campo, o sea, en el trabajo, estaba refiriendo en el trabajo, no tomes nada, sino que de ahí mismo vete, piérdete allá en el monte, en las montañas. Dice, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Bendito sea el nombre del Señor. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Y por qué le estoy diciendo yo que esta parte se las dijo el Señor Jesucristo a los judíos legítimos, naturales, y no a los gentiles? Porque los gentiles, nosotros como gentiles, no teníamos ley, no teníamos la ley de Moisés, o no la tenemos la ley de Moisés. La ley de Moisés fue dada exclusivamente a los hijos de Israel, o sea, al pueblo israelita, los judíos, los hebreos. Ellos son los que tenían la ley de Moisés, y parte de uno de los mandamientos de la ley de Moisés era guardar el sábado. Entonces, a un gentil, el Señor Jesucristo no le podía decir esta parte en el versículo 20, que oren a Dios para que su huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque ya saben ustedes que los judíos o ellos no podían hacer ningún trabajo, ningún viaje, ninguna cosa en el día de reposo, porque el día de reposo fue sagrado, santificado, y sigue siendo santo delante del Señor. Pero le dijo, oren para que no sea en ese día y tengan que salir corriendo, tengan que caminar, huir y esconderse. O sea, exclusivamente porque a ellos les había sido dada esta ley. Nosotros no teníamos esta ley de guardar el día de reposo. Por eso yo veo mucha gente y no las critico, solamente le pido a Dios que les abra su entendimiento, porque la gente que guarda el sábado y que no come carne de cochino y que están, ahora sí se llaman ser adventistas o sabáticos, no sé de qué manera entienden la Biblia, o de qué manera entienden la palabra de Dios.
si nosotros somos gentiles, aunque yo me vista de judío, me ponga el ornamento de judío, y aunque yo me circuncide mi prepucio, o aunque yo guarde el sábado, o aunque yo no coma carne de cochino y me diga ser pueblo de Israel, yo no soy israelita porque yo nací en México, o tú naciste en Guatemala, El Salvador, Honduras, qué sé yo, en diferentes partes del mundo y fuera del pueblo de Israel. No eres un israelita, no eres un judío, no eres un hebreo, por lo tanto eres un gentil, y no se te fue dada la ley a ti. Mas sin embargo el Señor Jesucristo te vino a traer una ley, te vino a traer un evangelio, que es en el cual nosotros creemos en estos días. Por eso el apóstol Pedro, cuando él estaba en esa habitación, después de que fue tocado por Dios, y después de que el Dios le dio la visión aquella que miró los animales que bajaban del cielo y en un manto, y oyó la voz que le dijo: Pedro, levántate, mata y come. El apóstol Pedro no quiso comer porque miraba la mayoría de los animales, que eran animales que estaban en la lista de la ley de Moisés, en la lista de las comidas, de la dieta de los israelitas, y la mayoría eran animales impuros. Y Pedro le dijo: no, yo no puedo comer de eso porque es impuro. Y el Señor le dijo: no llames impuro, no llames sucio lo que Dios limpió, porque lo que Dios limpió es limpio. Y todos los animales, desde ese momento el Señor ahora sí, al apóstol Pedro le estaba dando a entender que no tanto los animales, sino la gente, la raza que estaba el Señor Jesucristo salvando en ese tiempo, o en este tiempo, no había distinción. Le quiso decir: rompe con ese racismo, porque así eran los judíos, racistas. No había otra raza que también pudiera participar, sino entonces el Señor rompe con ese racismo, rompe con esa división, y ahora Él trae a la iglesia, trae a los gentiles de diferentes partes del mundo para que participen también de este evangelio, juntamente con ellos que eran judíos, porque los judíos no se podían juntar con otros diferentes tipos de personas, mucho menos dejarlos que predicaran, mucho menos dejarlos participar. Entonces el Señor Jesucristo rompe con todo eso y dice: nada de lo que Dios limpió le llames impuro. Ahora nosotros, por gracia de Dios, tenemos su palabra y tenemos el evangelio, y por gracia de Dios nosotros ahora somos parte de la iglesia de Jesucristo. Pero ¿sabe qué? Sí va a haber una segunda oportunidad, pero esa segunda oportunidad ya no nos corresponde a nosotros como gentiles. Ya a nosotros se nos está siendo predicada la palabra. A nosotros los gentiles ya se nos está predicando, y ya sabemos, ya conocemos, aceptamos a Jesucristo como nuestro Mesías. Porque aunque no seas, dígase de la iglesia que sea, nada más piense usted en esto, dígase de la iglesia que sea, todos predicamos a Jesucristo, unos de una manera y otros de otra manera. Conocemos a Jesucristo y le aceptamos que es el Hijo de Dios. Los judíos, más sin embargo, los judíos aún todavía no le aceptan que es el Hijo de Dios. Entonces noten eso, tomen nota de eso, que nosotros ya no vamos a tener otra oportunidad. El día del rapto de la iglesia, el Señor Jesucristo nos levanta, y esa es nuestra oportunidad. El pueblo de Israel va a tener otra oportunidad por causa de su maldad, por causa de no haber recibido a nuestro Señor Jesucristo en ese tiempo. En ese tiempo se van a dar cuenta, cuando sea el rapto de la iglesia, se van a dar cuenta que realmente ya pasó todos estos más de 2000 años, y entonces van a empezar a meterle conciencia y a pensar: realmente ya vino Jesucristo, realmente ya vino Elías, y ahora viene por segunda vez. Oh Señor, perdóname. Y entonces ahí es cuando ya viene la persecución final, es la tribulación. Esa ya va a ser llamada la tribulación, pero va a ser para ellos, para los judíos, que van a empezar a sufrir otra vez lo mismo que pasó en el año 70. Bendito sea el nombre del Señor. Todo por su desobediencia, por su corazón duro de no haber aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Esto lo quería compartir con usted, y espero que no me haya yo extendido demasiado. Espero que no lo haya yo aburrido, y espero que haya sido de bendición
este tema, ya que trato de sacar cosas interesantes, como lo es el nombre del canal, cosas interesantes de la palabra de Dios. Hasta aquí le dejo este tema para que usted lo dijera, estúdielo en su casa y que Dios le bendiga. Yo soy Cristóbal Hipólito y nos vemos en un nuevo video.